Hola. Hola. Ahí abro la cámara. Hola, ¿cómo están todos? Hola, buenas tardes. Hola, ¿Cómo, buenas. cómo Hola, están? buenas tardes. ¿Cómo le va, profesora? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bien. ¿Ustedes? Pensé que hoy por la Todo lluvia bien. no me venían por la lluvia. ¿Alguna ventaja tiene tener que mojarnos, por lo menos? Estaba tentadora la siesta. Yo todavía estoy en la oficina, así que ahora sí, si me apura, me iría a casa a dormir un rato la siesta. Está bueno para eso. Bueno, no sé, me pusieron pantalla completa, no me gusta verme tanto, a ver si... Ahí está, me gusta más así, me gusta. No me gusta verme, por empezar. Fue uno de los problemas de la primera parte, que cuando grababa alguna clase no me ponía el video porque no me gusta cómo salgo, así que menos me voy a poner que pantalla completa, no me gusta. Eh, bueno, no somos muchos, pero vamos a esperar un minuto o dos a ver si se conecta alguien más y arrancamos con la clase. Eh, Hoy vamos a hablar de el nombre, uno de los atributos de las personas. No sé si ya vieron algún otro atributo igual por el cronograma. Conmigo hoy vamos a ver el nombre, después vamos a ver domicilio y por último estado. En general me parece que patrimonio está en la segunda parte, así que en principio me parece que los van a ver casi todos conmigo. No sé, a ver, voy a ver qué tengo en el chat. Buenas tardes. A ver. No sé qué apreté, no soy muy... No. Bueno. Bueno. Voy a mirar la hora, pero creo que ya han pasado 5 minutos del horario. Creo que estaría bueno que los pudiera ver, pero hay mucha gente que no se manifiesta. Por lo tanto, permanecen anónimos para mí. Algunos me ponen la foto, pero después otra gente no lo. Hola. Voy a desactivar el audio. Bueno. No sé qué. No se escucha. ¿Me escuchan ahora? Porque alguien me escribió no se escucha, Sí, profe. sí. Sí. ¿Me están escuchando ahora? Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, por ahí estamos en condiciones de iniciar la clase, que hoy va a referirse, como les dije al principio, a uno de los atributos de las personas, que es el nombre. El nombre junto con el estado, el domicilio y la capacidad, que capacidad ya deben haber estado hablando, me parece, no miren el crono, pero lo que tiene que ver con la capacidad de las personas, capacidad de hecho y de derecho, ese tema no lo van a ver conmigo, es otro de los atributos, así como los derechos personalísimos constituyen al ser humano y lo identifican como tal. O sea, no podemos concebir la existencia de una persona sin derechos personalísimos y sin los atributos. Hacen a la esencia misma del ser humano y a su identificación. En especial, hoy vamos a hablar del nombre, que es un modo de identificar a las personas, pero que junto con los otros atributos constituyen la personalidad y hacen justamente a la existencia y el reconocimiento que del hombre hace nuestro sistema jurídico, porque sabemos que el hombre es el eje sobre el cual se han dictado o
se ha dictado todo el ordenamiento jurídico a los efectos de regular justamente la vida social de las personas. Por lo tanto, el eje de las normas son las personas. Las personas como tales, y ya ahora yendo al tema del nombre, en principio su identificación con un nombre, que en el origen podemos asimilarlo a lo que hoy conocemos como nombre de pila, era a los efectos justamente de, en la sociedad, pensemos en una sociedad primitiva, ¿no es cierto?, de la identificación. En ese momento iniciático, digamos, solo había no quiero decir nombre para no ser sino una sola denominación, o sea, una sola palabra para describir o identificar a una persona. Esa sola palabra identificaba en la sociedad al individuo. Por supuesto que con el avance de la sociedad, cuando esta sociedad se ha hecho más grande, los grupos humanos se han hecho de mayor cantidad de personas, esto se fue modificando, porque ya con una sola palabra para identificarlo se complejizaba. Entonces, las sociedades más rudimentarias o más antiguas, porque el derecho romano no era rudimentario para nada, era muy justamente todo lo contrario, fue muy desarrollado, pero empezó también con una palabra a la cual después se le sumó otra. Era lo que se denominaba el ñomen. El ñomen era, a ver, para que ustedes lo entiendan en términos actuales, sería el nombre. Al nombre de pila después se le sumó el cognomen, que sería el apellido, en la actualidad, que identificaba a la persona primero de manera individual y después como parte de una familia. Y después se agregaba o se fue agregando con el desarrollo de la sociedad y del crecimiento de la sociedad romana, además se le agregó una tercera cuestión, que era la gens a la cual pertenecía esa familia. En algunos lugares se decía Juan el carpintero o de la tribu. Sí, justamente. En principio era un nombre de pila al cual se le podía sumar una característica. Esto, más que nada, dentro de, digamos, las sociedades, no la sociedad romana, que tenía más que ver con la estructura familiar, porque ellos tenían una estructura más rígida. Esto que vos decís tiene que ver, por ejemplo, con el derecho español o con el derecho justamente de la Edad Media, que en el cual las personas podían ser identificadas o por su profesión o por el lugar desde el cual provenían, y también con el desarrollo del tiempo y del vocabulario ha hecho que a veces el lugar del cual provenía se convirtiera en un nombre de pila o en un apellido. Todo esto hace a la evolución que ha tenido la descripción o la denominación de las personas, la denominación. El nombre y el apellido en la actualidad es lo que ubica a una persona en la sociedad. ¿Sí? ¿Cómo nos identificamos dentro de la sociedad? Con nuestro nombre y apellido. ¿Cómo nos ubica? Es a través justamente del nombre y del apellido. El apellido es similar, como yo les estaba explicando, a lo que viene del derecho romano, porque el nombre es de libre elección, pero el apellido está vinculado con la familia a la cual pertenecemos. No es que podemos ponernos, el apellido no es una elección voluntaria de las personas. O sea, ahora vamos a ver después las normas para la elección del nombre de pila y las normas que rigen el apellido.
ambas cosas, el nombre y el apellido, forman el concepto de nombre. Cuando hablamos de nombre, lo decimos en términos genéricos, estamos hablando de nombre y apellido. El nombre es lo que identifica a las personas. Tenemos que primero, además de decir que es un atributo, ¿no? Y de ver qué características tiene, tenemos que ver cuál es la naturaleza jurídica del nombre. Algunos dicen que obviamente es uno de los atributos, pero eso no habla de la naturaleza jurídica, sino de las características. Otros dicen que es un derecho subjetivo, porque todos tenemos justamente una potestad sobre el nombre y la facultad de hacerlo respetar respecto de todos. O sea, ¿qué quiere decir? Que es oponible, erga omnes, o sea, todos tienen el deber de respetar el nombre o la denominación que tenemos. Ahora, tampoco eso hace la naturaleza jurídica del nombre, sino que describe que su carácter de derecho subjetivo o de atributo, si ustedes quieren. Descartada está la tesis que lo veía dentro del derecho de propiedad al nombre. No, eso ya está, digamos, descartado, ya no hay autores que sostengan esto. Pero sí, cuando queremos hablar de derecho subjetivo, es una parte de lo que sería el nombre. Podemos decir que sí, que puede ser un derecho subjetivo, pero es algo más que un derecho subjetivo. Porque nosotros tenemos derecho al nombre, pero también tenemos la obligación de usar un nombre. Y esa obligación la tenemos para con el Estado, que ejerce el poder de policía respecto de la población. Entonces, para decir o explicar la naturaleza jurídica, debemos decir que es un derecho, pero también es un deber el nombre. O sea, si decimos solo que es un derecho subjetivo, nos quedamos a mitad de camino. Esta es la concepción que tenía la ley del nombre, la 18248, y la que recoge el nuevo Código Civil y Comercial. En el artículo 62, ¿sí? El código dice: la persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponden. Ahí ven las dos partes de lo que yo estaba explicando: el derecho subjetivo de ser reconocidos con el nombre que nos identifica o que nos han puesto, y por otro lado la obligación que tenemos, porque para que el Estado justamente pueda ejercer ese derecho de policía, ese deber de policía respecto de la población. Si yo hoy quisiera llamarme Alejandra Curi y mañana Micaela Aquebeque, o cambiarme el nombre, esto haría sumamente dificultoso la ubicación de las personas, que es una facultad que tiene el Estado respecto de la población, justamente para llevar a cabo todas las políticas que le corresponden. Entonces, el nombre es un derecho, pero también es un deber. Esa es la naturaleza jurídica. Es la que tenía la 18248 y es la que le sigue reconociendo y que la doctrina está de acuerdo y desconteste en el artículo 62 del nuevo Código Civil y Comercial. Bueno, pero yo también les dije al inicio que el nombre, junto con los otros que mencionamos ya, es un atributo que identifica o cualifica al hombre. Como tal, los atributos tienen características que son comunes y otras que son justamente particulares de cada uno, pero en general los atributos tienen las siguientes características y el nombre la tiene. El nombre es único. ¿Qué quiere decir que es único? Una persona puede tener un nombre compuesto, puede tener 3 nombres de pila, hasta 3 nombres de pila dice la ley, ¿no? Pero es único, no puede tener 2 denominaciones diferentes. Es obligatorio, como dijimos al principio,
Esa es otra de las características. Es único, es obligatorio, es indivisible. Otra cosa que dije al principio, que es oponible, erga omnes, o sea, a todos. Yo tengo derecho a usar mi nombre y el ordenamiento me faculta y me da los elementos para que si alguno de ustedes o alguna persona en general quisiera desconocérmelo, obligarlo a reconocerme el nombre. Esto también es un tema de hoy, vamos a ver las acciones. O sea, entonces es justamente por eso oponible a todos, mi nombre. Tiene un valor moral extrapatrimonial, pero el nombre de la persona humana, el nombre de la persona jurídica puede tener un valor económico, o una marca, por ejemplo. Pero en las personas humanas, el nombre en sí mismo no es valorable. No le puedo poner un nombre a Micaela, otro a Néstor, otro a mí. No tenemos. Pero, sin embargo, el ataque o algún menoscabo que se nos hiciera en nuestro nombre puede tener una repercusión patrimonial porque puede dar derecho a reclamar daños y perjuicios. ¿Se entiende la diferencia? En sí mismo el nombre no tiene un precio que se pueda establecer, pero sí, si es violentado o atacado, puede dar lugar a una reparación económica por ese ataque. ¿Entienden la diferencia? Y que tendrá que ver con el tipo de ataque que sea y que si se ha vulnerado el nombre o algún otro derecho personalísimo cuando los vean. ¿Ya tuvieron alguna clase de derecho personalísimos? ¿Vieron algo de eso o no? Esperen que voy a poner en silencio el teléfono porque me distrae. Bueno, entonces, también es inalienable el nombre. Inalienable quiere decir que está fuera de comercio. No puedo vender mi nombre. No puede ser enajenado ni transmitido. Ni a título gratuito ni a título oneroso. Y también es imprescriptible en el sentido de que no lo puedo ni perder por dejar de usarlo, ni adquirir por el uso. O sea, si yo empiezo a usar un nombre, eso no me da derecho a usarlo. Si no detento justamente ese derecho, que vamos a ver cómo se adquiere el derecho al nombre, ¿no es cierto? ¿Desde qué momento? ¿En qué forma adquirimos? Decime, Silvina, decime. Quería volver. Sí, y en inajenable es que dijo, ¿me lo puede repetir eso que no entendí? Inenajenable. Ahí está. Inenajenable se puede decir que también es algo similar a estar fuera del comercio. Ah, gracias. ¿Está bien? Sí. Una cosa es enajenable, se puede comprar, vender, embargar. Eso significa que está dentro del comercio. Hay cosas o bienes que están fuera del comercio. Y por lo tanto son inenajenables, como es el nombre. Bien. Inenajenable. ¿Está bien? Ok. Bueno, esas son las características. Ahora, las reglas que hacen al nombre, ¿sí? Que hacen al uso del nombre y al derecho que tenemos todos de usar el nombre. Hay reglas diferentes según se trate del nombre de pila o del apellido. Están en el artículo 63. Todo lo que se refiere a la elección del nombre, estamos hablando de prenombre, el nombre de pila sería, está en el artículo 63. Y están las reglas que se establecen para la elección del nombre de pila.
En principio el nombre de pila o la elección del nombre de pila corresponde a los padres, es lógico porque una persona, la elección del nombre se hace con el nacimiento porque también eso se inscribe en el registro de las personas. Una cosa que les quiero decir es que en el Código de Vélez no había normas que regularan el tema del nombre. Y esto fue legislado antes de la 18.248, que es la ley del nombre del año 69, con decretos. El decreto 11.609 y el 8204, que son decretos que organizaban el notariado, o sea, justamente el notariado y el registro de las personas. Tenían que ver justamente con, en esos decretos había normas que justamente se vinculaban a la elección del nombre de las personas, la forma en que se hacía y cómo se inscribía. En el código no había ninguna norma y después se dictó la 18.248 que decía algo muy similar a lo que dice hoy el artículo 63 respecto del nombre de pila. El artículo 63 dice que obviamente primero lo pueden elegir los padres. Si los padres no se ponen de acuerdo, se tira la monedita. Así, literal. O sea, también hay normas, esto es cuando los padres son los que realizan la inscripción. Se hace justamente mediante un proceso, se recurre, no se tira la monedita en la puerta del registro civil, chicos, no, en el artículo, pero lo que sucede es que se recurre al juez, y el juez trata de que se pongan de acuerdo, y si no, si literalmente se hace un sorteo. Entonces se elige que haya salido sorteo. Esto es cuando la inscripción lo hacen los padres. Lo mismo ocurre si hay un autorizado, porque puede ser que los padres no estén en condiciones o en ese momento no lo hagan, pueden hacerlo a través de apoderados, la elección del nombre, ¿no es cierto? O también puede hacerlo el Ministerio Público por las personas que al nacer se encuentren al cuidado del mismo, o en algún funcionario del registro también puede cumplir esta función, cuando el recién nacido esté en alguna institución o no esté al cuidado de sus padres o no haya otra persona apoderada para eso. O sea, lo puede hacer el padre, padre-madre, ¿no? Cuando lo hace apoderado, el Ministerio Público, el funcionario del registro civil, que le va a dar un nombre. El nombre de pila tiene algunas normas. Dice, hace años se prohibía poner ciertos nombres, como ser algunos nombres mapuches. Sí, había algunas reglas en cuanto a los nombres. En la actualidad la norma es más sencilla, no tiene, desde ya esas limitaciones han desaparecido porque se reconoce el derecho a elegir los nombres indígenas o aborígenes sin ningún problema, pero sin embargo existen todavía algunas limitaciones. Por ejemplo, no se le puede poner más de 3 nombres de pila a los hijos, hasta 3, digamos. No se le puede poner el mismo primer nombre a los hijos vivos del mismo matrimonio, de la misma familia. ¿Qué quiere decir? No se puede llamar Osvaldo y después tener otro y llamarse de nuevo Osvaldo. Algunos consideran que los nombres compuestos no cumplen con eso. Por ejemplo, María Julia, María Emilia podrían ser porque serían como compuestos. Pero no así 2 hermanos vivos en nombres únicos. No pueden llamarse José González, José González, José González. ¿Esto por qué se les ocurre? Para que no pase uno por otro, a lo mejor, en caso de que fuera necesario. Pero algo más genérico. Eso podría ser una forma. ¿Pero por qué? Por algo que dije al principio, por la identificación. ¿Cómo lo identifico? Igual, claro. Más allá de que obviamente cada cual tiene un número de documentos, pero a los efectos, sí, pero claro, a los efectos de identificación se complejizaría. Entonces esa es una norma que está en la ley y que subsiste. Esa estaba y sigue estando. No se pueden llamar igual 2 hermanos vivos,
Diferente si alguno falleció, volver a poner el mismo nombre, pero no hermanos vivos. ¿Está? Otra regla para el nombre, a ver. No pueden inscribirse más de 3 nombres, apellidos como prenombres no se puede, o sea, yo no le podría poner Curi de nombre de pila a uno de mis hijos, por ejemplo. Primeros nombres idénticos o primeros prenombres de hermanos vivos, esta que yo les dije. Tampoco pueden inscribirse prenombres extravagantes. Ahí, digamos, es, digamos, el único vestigio que queda de la anterior restricción que había respecto, por ejemplo, en el ejemplo que recién decía en el chat uno de sus compañeros de nombres aborígenes. En la actualidad, el inciso tercero justamente ya sacó, específicamente autoriza los nombres aborígenes. Pero la limitación esta de la extravagancia subsiste, y esto es a criterio del oficial del registro civil que haga la inscripción. Entonces, puede dar origen también, en caso de que alguien no esté conforme e insista con la inscripción, a una acción sumarísima para que el juez la autorice, que ese era el procedimiento y sigue siendo cuando a alguien le rechaza la inscripción con el nombre que desea formularla, ¿no es cierto? Esa es la vía que tenemos. Si a alguien le niegan el nombre que quiere inscribir a su hijo, tiene que, ¿quién va a ser el que lo niegue? El jefe de registro civil, y tengo que recurrir al juez, ¿está bien? En ese supuesto. Entonces, estas son las normas que se establecen en el artículo 63 en cuanto a la elección del nombre de pila o prenombre. Y en el inciso C dice justamente que se pueden inscribir nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes, autóctonos y latinoamericanos. Eso está justamente receptado en el nuevo código. Es en cuanto a las normas del nombre de pila. Después hay varias normas a continuación que habla de el apellido. Y ahí tenemos que analizar varios supuestos. En el caso del apellido de los hijos matrimoniales, pueden usar el apellido de uno de los cónyuges o de ambos. La novedad en el punto es que se puede elegir el orden también. Podría tener en primer orden el nombre de la madre y en el segundo el del padre. O podría usar el apellido compuesto del padre si lo desearan. Y en caso de que no se pongan de acuerdo, también se recurre al juez eventualmente, que fijará una audiencia sumaria, y si ambos padres no consensúan el orden en cual van a inscribir a su hijo, el orden de los apellidos, quiero decir, ¿no? Entonces también se sortea. Si a pedido de los padres o del interesado con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido del otro. O sea, un hijo que solo haya sido inscrito con el nombre de uno de los padres puede, en cualquier momento que tenga la madurez suficiente, pedir de manera administrativa, sin recurrir al juez, que se le incorpore el otro apellido. Este es un trámite ante el registro de las personas. Ahora, una vez que el primer hijo fue inscrito de una manera, o de determinada manera el orden de los apellidos, o con los dos apellidos, o con uno primero, o con el otro segundo,
todos los hijos de esa familia tienen que tener el mismo nombre, pero es por una cuestión también de ubicación e identificación. No pueden tener otro el apellido primero de la madre o del padre de manera diferente de el, o sea que se hace este procedimiento una sola vez. Sí, Manuel. Y en caso de, no sé, por ejemplo, yo me pongo los dos apellidos y no sé, el día de mañana Sí. tengo hijos y mi pareja quiere ponerle el apellido de ella también. ¿Tendrían 3 apellidos? En ese caso, no. En ese caso tendría tu primer apellido y el de Y el de ella. ella. Ah, bien, perfecto. Y el de ella. El primero tuyo y el de ella. En ese caso. Bueno, esa es otra regla. Esta misma regla, en cuanto al apellido, se usa para los hijos extramatrimoniales, nada más que con la aclaración de que si primero el reconocimiento lo hace uno, ese va a ser el apellido que va a llevar en primer término. Si lo hicieran al mismo tiempo, un hijo extramatrimonial es reconocido por ambos padres al mismo momento, se utiliza la misma regla que lo de los padres de los hijos matrimoniales. En ese caso, si no se pusieran de acuerdo, también se sortearía el orden en el que usan los apellidos. ¿Está bien? También se puede tener en cuenta cuando el reconocimiento es posterior, el deseo del hijo de conservar el apellido por el cual sea conocido, siempre que tenga un grado de madurez en el cual pueda expresarse y seguir usando el apellido por el cual es conocido. Eso también está permitido y hace a la identidad de las personas. No puede, más allá del derecho que tengan los padres de reconocerlo y ese hijo de tener derecho a usar ese apellido, exigírselo o obligarlo a usar cuando ya es conocido en la sociedad o en el entorno por una denominación, cambiarla. A veces eso es más traumático que el no reconocimiento. Se tienen en cuenta muchas cosas, que una persona esté escolarizada, que sea conocida, diferente si estamos hablando de un bebé, por supuesto, pero ustedes piensen que el reconocimiento de un hijo extramatrimonial se puede dar en cualquier momento de la vida, hasta de adulto. Bueno, esas normas en cuanto al apellido de los hijos, ya sea los matrimoniales y los extramatrimoniales en el segundo párrafo, están en el artículo 64. Después hay una norma que habla del apellido de la persona menor de edad sin filiación determinada. O sea, un chico del cual no sepamos quién es su madre ni su padre, no está reconocido por ninguno de los dos. En ese caso, lo que se establece es que se le va a poner un apellido común que permita identificarlo, y que en general lo elige el jefe del registro civil o la persona que realiza la inscripción. Si esa persona que no posee una afiliación determinada, se hace la inscripción cuando ya era, puede ser una persona, piensen en alguien indocumentado, que igual no se conozca quién es su madre y su padre, pero que sea conocido por algún apellido o por una denominación, se puede tener en cuenta e inscribírselo con ese nombre, si es conocido de esa manera. El artículo 65 dice: la persona menor de edad sin filiación determinada debe ser anotado por el oficial del registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas con el apellido que está usando o en su defecto con un apellido común. Y después hay una norma que habla de casos especiales y que dice que, bueno, cuando ya la persona que se va a inscribir tiene grado de madurez suficiente, puede pedir él un apellido determinado, que se le inscriba con un apellido por el cual es conocido. En cuanto al nombre de los cónyuges, a partir de la ley 18.248 y sus modificaciones con la ley de divorcio,
supresión de la forma de discriminación contra la mujer, las leyes de igualdad de género, etcétera, etcétera, que fueron modificando la ley del nombre, llegamos a la redacción actual de nuestro Código Civil, que receta todas esas modificaciones y que hacen que hoy en día no sea obligatorio usar el nombre para los cónyuges, el nombre del otro esposo o esposa. No es obligatorio. Pero, así como tampoco usarlo luego de la preposición de, por ejemplo, curi de, o esto no es obligatorio, pero podría las personas elegir hacerlo y tienen derecho a hacerlo si así lo desean. También en el orden que lo desea, podría el marido usar el apellido de la mujer si lo desea. Eso es válido. Y surge del artículo 67, dice, cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro con la preposición de o sin ella. O sea, la puede usar o puede no usarla. Después de eso, tiene una serie de normas en cuanto a los casos de divorcio y de anulación de matrimonio y en el caso de los viudos o viudas. En principio, cuando se disuelve el matrimonio por la nulidad o el divorcio, cesa el derecho de seguir usando el nombre del otro cónyuge, salvo que profesionalmente o socialmente la persona fuera muy conocida por el apellido del cónyuge, del otro cónyuge, y fuera autorizada a continuar en el uso del mismo. Pero necesita esa autorización. En cambio, el viudo conserva el derecho a usar el apellido del cónyuge mientras no contraiga nuevas nupcias. Si contrae nuevas nupcias, cesa el derecho de usar el apellido del cónyuge. Esa es otra. En cuanto a los hijos adoptivos, hay una norma que hace remisión en el 68, hace remisión al título de adopciones. Si bien esto es un tema de derecho de familia, Civil 5, falta un rato para que lleguemos hasta ahí o que ustedes lleguen hasta ahí, a los efectos de la comprensión les voy a decir, aunque sea muy rápidamente, que hay 3 tipos de adopción y en función de eso también las normas que rigen el nombre. La adopción puede ser plena, la adopción puede ser simple o la adopción puede ser por integración. En la adopción plena, el adoptado se integra totalmente con la familia del adoptante y pierde todo vínculo con su familia de origen. Por lo tanto, si yo les digo esto, respecto del nombre, ¿qué piensan que ocurre? Adopta el nombre o toma el nombre del adoptante. Si el adoptante es uno solo, el de ese adoptante. Si es un matrimonio, el de ambos, y con la misma norma se usaría que el de los hijos matrimoniales. Eso es la adopción plena. En la adopción simple, la diferencia que tiene con la otra es que no se corta el vínculo con la familia de origen, por lo tanto, el adoptado puede seguir usando el apellido de origen y adicionarle el apellido del adoptante porque incluso respecto de la familia de origen va a conservar derechos hereditarios, una serie de cuestiones, por lo cual puede seguir usando también el apellido de la familia de origen. Con la familia adoptante no va a tener los mismos derechos que la adopción plena. En la adopción por integración es la que se da cuando un cónyuge adopta a los hijos del otro, o sea, cuando hay un matrimonio o posterior, que luego, no en el mismo momento, adopta los hijos del otro cónyuge. Esa es la adopción por integración, como que se integra la familia en otro momento, no como en la adopción plena originaria, digamos.
En ese supuesto, ahí se adiciona justamente el apellido del cónyuge que lo adopta al anterior. Esto está a partir del artículo 620, 623, 626, ahí está adopción. Se los expliqué así más o menos porque, digamos, más allá de quería explicarle los tipos de adopción, aunque sea muy rápido, y no sea una clase de derecho de familia, para que sepan también que las normas en relación al nombre tienen que ver con ese tipo de vínculos que genera cada una de estas adopciones. Y por eso tienen una serie, un razonamiento lógico, o sea, no necesitan estudiarlo de memoria, si saben que en la adopción plena se corta el vínculo, van a saber que se corta el apellido. En la otra no, y en la de integración se suman los apellidos del otro adoptante, ¿eh? Así que por eso es que les explico también para que no aprendan todo de memoria, porque yo que no soy memorista, trato de entender las cosas. Bueno, esas son las reglas en cuanto a el apellido, ¿sí? El apellido de los hijos adoptivos. Ahora, ¿alguna duda con esto? Bueno, entonces vamos a hablar del cambio de nombre. El cambio de nombre está en el artículo 69. El cambio de nombre solo va a ser autorizado, dice el artículo, si existen justos motivos para ello, para el cambio, para su modificación. Antes que nada, le tengo que decir que cualquier modificación que se haga a la inscripción original del nombre requiere un proceso, un procedimiento, en algunos casos es extrajudicial, y en otros, o sea, a nivel administrativo, y en otros es judicial. Un supuesto de modificación que es bastante moderno, es una de las últimas introducidas por la ley de género, es la posibilidad de modificar el nombre a nivel administrativo. Y permite que una persona cambie su nombre teniendo en cuenta cómo se autopercibe. Esto tiene que ver o se considera justo motivo para la modificación. Y no requiere acción judicial, solo presentarse ante el registro civil para que se modifique. ¿Entienden? Esto es bastante novedoso. Surgió con la ley de identidad de género y fue recetado por el Código Civil también, ¿no? La ley de identidad de género modificó la 18.248. Eso no estaba en la 18.248 del año 1968. En 69, imagínense, no estaba dentro de lo que era la sociedad en ese momento. Hoy lo vivimos de manera natural, pero ese no era el contexto. Entonces, a partir de la ley de género, se puede modificar el nombre vía administrativa, porque esos son justos motivos. Se considera que hay justos motivos. Ahora, cualquier otra modificación del nombre debe ser hecha o solicitada al juez. O sea, ya no va a ser administrativa, sino ante el juez. También necesitamos lo mismo, que existan justos motivos. ¿Y quién lo va a determinar? O el criterio que va a imperar es el del juez. Pero, por ejemplo, se da un ejemplo, en realidad el artículo hace una enumeración que es ejemplificativa. Pueden existir otros supuestos que no estén acá.
Dice, se considera justo motivo, de acuerdo a las particularidades del caso, entre otros, por eso digo que es ejemplificativa, a, el seudónimo cuando hubiese adquirido notoriedad, o sea, ponerse el seudónimo como nombre, ¿no es cierto? La raigambre cultural, étnica o religiosa, la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre acreditada. Se considerarán justos motivos y no requiere intervención judicial el cambio, esto es lo que le expliqué al principio, el cambio de nombre en razón de la identidad de género y el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad. Esta todavía no lo había explicado. O sea, en esos dos supuestos no hace falta recurrir a la vía judicial, lo puedo impedir administrativamente, ya sea por la ley de identidad de género o haber sido víctima de la supresión de Estado. Esto es el ejemplo de los hijos de los desaparecidos. No tienen que hacer un juicio para que les reconozcan su apellido de origen. Pueden ir y pedir la modificación, si ha sido cambiado. Los trámites de los procesos de cambio de nombre son abreviados, se hacen sumarísimamente y se publican edictos con la modificación una vez por mes, por 2 meses, ¿sí? Y luego la sentencia se inscribe en el registro de las personas. ¿Por qué se les ocurre que se publican edictos? Para la oposición. Como yo dije al principio, el nombre es oponible erga omnes. Supónganse que Silvina mañana, por lo que sea, no sé qué justo motivo, Silvina Santoro se quiere llamar Alejandra Curi. Entonces, yo puedo oponerme. O a veces, cuando se trata de alguien que es conocido, tiene mala fama, o lo que sea, algún justo motivo por el cual una persona puede oponerse a que otra se ponga el mismo nombre, o por homonimia, o por la identificación, tendrá que justificarlo ante el juez y el juez podrá dictar una sentencia justamente fundada, haciendo lugar al cambio de nombre o no. Como después el cambio de nombre es inscrito en el registro de las personas, a partir de ahí no hay oposición posible. Por eso es esto de la publicación de edictos para justamente hacer la publicidad contra de toda la sociedad, ¿no es cierto? Pero Profe, Bueno, ¿cuánto sí. tiempo queda publicado? No, se publica una vez por mes durante 2 meses, o sea, 2 publicaciones serían. Si no la viste, Pero Después no podés apelar, ¿no? no, después están las acciones del nombre, que ahora después las voy a explicar, pero no me podría oponer al cambio del nombre. El cambio del nombre ya operó. ¿le puedo hacer una pregunta? Suponga que Sí. como no se pueden 2 hermanos el mismo nombre, pero en este caso, si yo quiero cambiarme por Alejandra Curi, aunque no seamos parientes, Sí. Si no hay oponibilidad en la publicación, se puede. Tenés que tener justos motivos. Tenés que tener justos motivos, tenés que decirle al juez por qué te quiere poner así. Está bien. Está bien. Fíjense, se considera, dice, el cambio de nombre, prenombre o apellido solo procede si existen justos motivos a criterios del juez. El juez lo va a considerar después de que vos le alegues tus justos motivos, se los pruebes o no, y va a decir si son válidos o no. Decime, Micaela. ¿Levantaste la mano, Micaela? ¿No? Le Okay. quería preguntar, igual le quería preguntar por Rivera, vio que dice que si resulta ser una amenaza, ese también sería un justo motivo, una amenaza para la propia persona. Entra el obvio, ejemplo, sí es una amenaza. Vio que ¿Cuál? me parece que el ejemplo de la hija de Pablo Escobar, algo así puede ser. Eso también entraría. Puede ser que uno, sí, se quiera cambiar el nombre justamente por la notoriedad que a nivel mundial o dentro de la sociedad tiene una persona conocido como un delincuente,
y entonces que eso pueda producirle un riesgo o un peligro, y entonces pedir cambiarse el apellido válido, y yo entiendo que el juez le haría lugar. Porque ahí hay justos motivos, puede haber un riesgo de represalias, de enemigos, de qué sé yo, ese tipo de cosas. Eso sí sería un justo motivo. Sí. Bueno, como decía, el proceso está en el artículo 70 y habla de que debe publicarse en el diario oficial una vez por mes, en el lapso de 2 meses, para que haya oposición, si alguien lo desea, y después también se inscribe, se le da vista al Ministerio Público, y una cosa que hay que hacer es pedir el registro de anotaciones personales. ¿Qué quiere decir? Hay que pedir un informe de inhibiciones de la persona, porque esas medidas cautelares que pesen sobre la persona van a tener que trasladarse a la nueva identificación. Imaginen que ustedes tienen un juicio, una deuda, y están inhibidos, se cambian el nombre, la inhibición los va a seguir. Tiene que pasar junto con el nombre, ¿se entiende? Si no, sería una manera también de evadir obligaciones o eludir responsabilidades. Entonces, se pide un informe al registro de anotaciones personales para ver si esa persona tiene alguna medida cautelar o inhibición, etcétera, trabada sobre su persona, porque como justamente las medidas, esta es una forma de identificar a las personas, si se traba una medida cautelar, esa medida cautelar va a tener que trasladarse a la nueva denominación de esa persona, el nuevo nombre. Va a haber que hacer una modificación. Y justamente se le da vista al Ministerio Público, y finalmente la sentencia se inscribe. Esto en cuanto al procedimiento. Es competente el juez civil y comercial con jurisdicción en el domicilio de la persona que trata de hacer obviamente la modificación. Bueno, esto en cuanto a cómo se designan las personas. Primero, la naturaleza jurídica del nombre, qué es el nombre, las características de este atributo que hacen a la personalidad, cómo se eligen las reglas para elegir el nombre, las reglas que norman todo lo referido al apellido, los casos especiales, hijos matrimoniales, extramatrimoniales, adoptivos, divorcio, todo esto que vimos. Cambio de nombre administrativo, cambio de nombre judicial. Y ahora el tema que para mi gusto, es el más importante, que son las acciones del nombre, que son 3. Las acciones que tiene nuestro ordenamiento para proteger el nombre, contestar y reclamar. Las acciones son 3. La primera es la de reclamación o reconocimiento del nombre. La segunda es la de impugnación o contestación, que es lo mismo. Y la tercera es la de supresión del nombre. Están las 3 en el artículo 71. Ahora les voy a explicar para qué se utiliza cada una de ellas, o en qué caso, mejor dicho. La primera, que está en el primer inciso, ¿sí?, que es la de reclamación, es la que tenemos que usar cuando nuestro nombre nos es desconocido, o cuando no se nos reconoce el uso de nuestro nombre. En el inciso A dice: aquel a quien le es desconocido el uso de su nombre para que le sea reconocido, y se prohíba toda futura impugnación por quien lo niega. Se debe ordenar la publicación de la sentencia a costa del demandado.
esta acción de reclamación, entonces, es cuando se nos niega nuestro nombre, el que tenemos derecho a usar. La segunda acción, que es la de impugnación, es cuando alguien usa nuestro nombre sin derecho. Y el objeto que tiene esa acción es para que cese en el uso. Si a partir de mañana alguno de ustedes se hace denominar o se denomina Alejandra Curi y no tienen derecho, porque podría ser, acá tengan en cuenta que sea un caso de homonimia, que haya otro Curi. Hay muchos Curi, por ejemplo, yo acá no conozco tanto, pero por ejemplo en Santiago del Estero o en Santa Fe, que es de donde es mi familia, hay muchos Curi, puede ser que haya alguna que se llama Alejandra, pero en ese caso yo no podría hacer una acción de impugnación, porque si pertenece, ese apellido está justificado o legalmente inscrita, tiene derecho a usarlo. Eso no sería el supuesto del artículo segundo, del inciso segundo, porque el inciso segundo es para los casos en que el que lo está usando no tiene derecho a usarlo. Por ejemplo, alguien que se ponga un sinónimo como mi nombre, pero no, sin derecho. Entonces, la acción de impugnación será contra el que no tiene derecho a usar el nombre de uno. No procedería si es un homónimo, porque el homónimo tiene derecho. ¿Se entiende la diferencia, no es cierto? Si hay otra persona con derecho al mismo nombre, no va a poder ser demandada. No, porque también tiene derecho a usar ese nombre. Existen casos de homonimia. Y en algunos supuestos puede ser que es más fácil o más frecuente que en otros, por los apellidos o porque son más comunes o lo que sea. Entonces, para la acción de impugnación va cuando el otro no tiene derecho. Y después, la última es la de supresión. La de supresión es cuando se le da a un personaje de fantasía o a un objeto, se lo denomina con nuestro nombre. Ahí hay un caso que toma Rivera, que es el de el dragoncito Chippy. En ese juicio, el demandado fue García Ferrer, que para los que tenemos algunos años más, no te miro Néstor, no te miro Silvina, lo conocemos porque era García Ferrer era un cómico, no sé, sí, humorista, digamos, cómico, no, un humorista gráfico que diseñó un personaje que era un dragoncito, y le puso de nombre Chippy. Pero resulta que había un señor que se llamaba Chippy, de apellido. Y entonces lo intimó para que lo deje de usar porque era su nombre. Y se ve que García Ferrer no le hizo caso porque el juicio el asunto llegó a los tribunales y se falló a favor del señor Chippy y García Ferrer tuvo que dejar ese personaje, murió en el ostracismo, murió el dragoncito Chippy. O sea, tuvo que dejar de usar ese nombre porque si bien no era una persona, era un objeto, lo estaba perjudicando al titular de ese nombre. ¿Se entiende? Está en el inciso C, dice, aquel cuyo nombre es usado para la designación de cosas o personajes de fantasía, si ello le causa un perjuicio material o moral, para que cese el uso. Además de todo esto, en los tres casos, en el de la reclamación, en el de la impugnación, en el de la supresión, que son las tres acciones, además se pueden reclamar los daños y perjuicios derivados de, ya sea en el primer supuesto que no se nos reconozca el nombre, en el segundo que se utilice sin derecho en nuestro propio nombre, o que se use nuestro nombre para designar a un personaje de fantasía o que mueva a algún tipo de burla o menoscabo de la personalidad o de las afecciones legítimas del titular
del nombre, ¿se entiende? Acá hubo un caso que se concilió, no llegó a sentencia, así que suponemos todos que lo conciliaron y que fue más moderno, que se llamaba Carna, porque había un personaje en un programa humorístico de la televisión, no sé si era de Tinelli, no sé si era Showmatch o alguno de los anteriores, que tenía un sketch con un personaje llamado Carna, y acá en Mar del Plata hay un abogado con ese nombre que demandó para que cese el uso de su nombre en ese personaje de ficción, porque era objeto de burlas, y eso se concilió, no llegó a sentencia. O sea que no sé a qué acuerdo llegaron, pero dejaron de usar ese apellido para designar a un personaje de fantasía. ¿Está bien? Porque si eso le causa un perjuicio, uno tiene derecho, esto es lo que dice el inciso tercero, a entablar esta acción de supresión y decirle, juez, yo no estoy de acuerdo con que usen mi nombre para un sketch o para un personaje de fantasía. Entonces, esas son las tres acciones que tenemos nosotros disponibles en el ordenamiento. Ya estaban en la ley 18.248, la recepta nuevo Código Civil y Comercial en el artículo 71. Inciso A, B y C, tienen que verlo esto. Y por último, en el último párrafo del artículo les dice que sin perjuicio de la acción de fondo que procura o suprimir o que se reconozca o impugnar, también se puede pedir la reparación de los daños y perjuicios, que sería o se traduciría en una reparación económica, ¿no es cierto? Los daños y perjuicios tienen por objeto una reparación económica o pecuniaria. Bueno, y un tema que nos faltaría tratar es el del seudónimo. El seudónimo, dice, está tratado solo en el artículo 72, acá en el código, pero tiene una protección más amplia, que ahora vamos a explicar. En el 72 dice que el seudónimo reconocido o notorio goza de la misma protección del nombre, de la tutela del nombre en realidad. Pero en realidad el sinónimo está protegido por la ley 11.723, que es de propiedad intelectual, para lo cual el seudónimo, para lograr esa protección, debe ser registrado. Si yo registro el seudónimo a mi nombre, voy a poder tener la misma protección que el nombre. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser reconocido, no me lo pueden usar sin mi autorización, ¿no es cierto? Pero entonces, justamente, la ley 11.723 de propiedad intelectual establece la protección para, justamente, la propiedad intelectual abarcaría el seudónimo como parte de la misma, requiriéndose la inscripción. Esta registración sería constitutiva del derecho y nos daría entonces las mismas acciones o la disponibilidad de las mismas acciones que el nombre, algunos también dicen que sin estar registrado a través de la ley de propiedad intelectual el nombre, si el seudónimo, si el mismo es muy notorio, sería asimilable y habría justos motivos para su protección. De todas maneras, eso es materia discutible. Si está registrado, no hay ninguna duda
que tengo todas las mismas acciones que con el nombre. Del otro modo, será sujeto de apreciación judicial, si es suficientemente reconocido, si ese derecho es innato o intrínseco y puede ser oponible erga omnes. ¿Alguna duda de esto, chicos? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces vamos a dejar acá y cualquier cosa en la próxima, si les surge, lean, traten de leerlo el tema. En la próxima, que vamos a hablar del domicilio, podemos zanjar cualquier duda que se les presente. Bueno, sí. Decime, Néstor. Yo conocí el caso de un muchacho que se apareció en la casa del padre, ¿no? Y se hizo el ADN, era el padre, y el padre le hizo un arreglo con un abogado y con él, y le dio $20.000 para que no se apareciera más por la casa. Al muchacho se le acabó el dinero y se apareció otra vez y le dijo que tenía que reconocerlo como padre. El padre quiso, le mostró el papel, pero el hijo le hizo juicio y el juez dijo que no se podía negar la paternidad. Claro. Así porque que lo esa es una decidió acción con el apellido de él. Claro. Esa es una acción de Estado en rigor. En rigor lo vamos a ver cuando veamos Estado. Pero al respecto te digo, como dijimos que el nombre es un derecho y es un deber, no es disponible, salvo justos motivos. Nadie puede negarle el nombre a otra persona, no puede disponerse. Dijimos que era inenajenable. ¿Qué quiere decir? Hoy al principio dijimos que era inenajenable. No le puedo poner un precio a el nombre en sí mismo, menos al Estado, porque el Estado también es otro de los atributos de las personas y es inenajenable. No puedo declinar el Estado, me caracteriza. Yo soy hija de Camilo Curi, hija o madre de fulano de tal. Entonces, me sitúa en la sociedad. Eso no lo puedo, no es negociable, no está dentro del comercio, no es disponible, eso significa, no es disponible por las personas, es de orden público, eso ya lo estudiaron. Hay normas que son de orden público y por tanto indisponibles para los particulares. Y estas son todas normas de orden público. Las del nombre, las del Estado, en el ejemplo que vos me das, están involucradas las dos. Ya sea para reconocerle el estado de hijo o el derecho a usar el nombre, son todas normas de orden público, no disponibles por los particulares. No podemos ponernos de acuerdo y hacer otra cosa. Sobre esto son leyes imperativas, ¿está claro? Más allá de que haya un margen para la modificación, cuando haya una afectación a cuestiones íntimas, pero no tiene que ver con la disponibilidad o libre disponibilidad. Yo mañana no puedo amanecer y querer llamarme de otra manera. ¿Está claro? No sé si te respondí. Hay varios fallos de estos. En estos temas hay muchos. Si leen los autores van a encontrar otros ejemplos. El de Chipi creo que estaba en los libros más viejos, está todavía. El de Carno no está en los libros, pero es de Mar del Plata. Existen supuestos. Hubo uno que también se falló a favor de un señor que pidió el cambio de nombre. No me acuerdo si a favor o en contra. A favor, me parece. Que lo leí hace bastante tiempo, que se llama Farhat. Hubo una época en que hubo un escándalo con un señor Coppola que tenía, no sé, un problema con drogas y había una serie de modelos que aparecían en la tele todo el tiempo y una se llamaba Samantha Farhat y el señor Farhat, que no tenía que ver con esta chica, que tenía ciertas cualidades que por ahí a él no le parecían bien, pidió al juez que le cambie el apellido porque no se quería llamar como ella. Y creo que le hicieron lugar. Pero tiene que tener justos motivos y que lo afecte de algún modo y poder probarle al juez que
hay una afección a los intereses legítimos de las personas. ¿Está claro? Bueno, chicos, ha sido un placer, vayan a dormir la siesta, no se mojen, yo me tengo que ir a mi casa y llueve un montón. Nos vemos el jueves. Chao, hasta el jueves. Hasta luego, profesora. Chao, gracias.